Bueno, hoy vamos a conversar sobre los padres. Al parecer nuestra vida de adultos es una constante carrera o una aventura buscando cómo sanar la relación con los padres. La mayoría de nuestros comportamientos son programados y esos programas, quienes se encargan de instalarlos son nuestros padres. Y no solamente nuestros padres, sino luego entonces todo el entorno completo. Ayer escuché a Bruce Lipton, autor de un libro que se llama La biología de la creencia, hablando de que en sus experimentos genéticos demostró una y otra vez que lo que hacía que los mismos conjuntos de células desarrollaran diferentes capacidades no era la carga genética, sino que era el ambiente. Nosotros somos seres programables desde afuera porque lo que a nosotros nos prima es lo emocional. Y no es que lo emocional es lo más importante, no, es que nosotros somos vehículos de generación de emociones. Es a través de la emoción que nosotros nos conectamos con todas las dimensiones de nuestra existencia. Y a la vez es la forma en la que nos conectamos con las otras personas. Es a través de la emoción que entra la programación y es a través de la emoción que te liberas de la programación. Y esa emoción viaja a través de la interacción, de las caricias, de los hábitos, ya que nosotros moldeamos nuestro comportamiento de acuerdo a lo que vemos y lo que percibimos en el entorno. Pero ¿por qué nuestros padres hacen semejante cosa con nosotros? Es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es lo que nuestros padres están haciendo? ¿Por qué me trataste de esa forma, hijo de puta? ¿Por qué me gritaste? ¿Por qué me ignoraste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué fuiste agresivo conmigo? ¿Por qué fuiste distante conmigo? Yo estoy seguro que gran parte de esa ansiedad que nosotros cargamos y que nos tiene reunidos tiene que ver con esas preguntas que luego nosotros se nos olvidó que eso era un tema importante, o que carecemos de las herramientas y por ende eventualmente, como tenemos que sobrevivir, las dejamos debajo, ¿no? Las vamos guardando. Es como quien agarra la habitación que no tiene luz y guarda los trastes que no le sirven ahí, pero como la habitación no tiene luz, los tira junto a otras cosas que también son consecuencia de eso. Cuando yo me convertí en padre, comencé a ver que lo que yo le daba a mi hijo a nivel de alimento emocional, a nivel de educación, se parecía un montón a lo que mi padre me daba a mí. Y yo no podía evitarlo. O sea, era como que mucha conciencia, mucho estudiar, mucho hablar del tema, pero cuando me tocaba activarme, que eso es lo que se llama salir al ruedo, es el momento de la acción, el momento donde tienes que ser algo. Resulta que no era yo la conciencia, sino que era yo el programa y que ese programa se parecía muchísimo a mi papá por un lado y a mi mamá por el otro. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Yo intentaba hacer con mi hijo eso que yo quería conscientemente ser y resulta que no, que era mitad mi papá y mitad mi mamá. Entonces empecé a reflexionar sobre cómo me criaron a mí y luego sobre cómo lo criaron a ellos y así en forma de cadena. Y me di cuenta de algo muy particular, que es que sea cual sea el día, el momento, sea cuán grave sea lo que está ocurriendo, todo padre está básicamente intentando no pasarle ese camión de mierda que uno siente que el padre le dejó y está frenando. Estamos más tiempo intentando no dañar a nuestro hijo, no contaminarlo de nuestros demonios, que haciendo cosas buenas. Estamos la mayor parte del tiempo evitando ese grito, evitando ese golpe, evitando imponer, evitando. Y al final terminamos pasándole más o menos la mitad de lo que nos dieron a nosotros, tanto de lo bueno como de lo malo. Así como nosotros contribuimos 50% hombre y mujer a la fecundación del feto, de la misma manera 50% de las cosas horribles se las pasamos a nuestros hijos y 50% de las cosas buenas se las pasamos a nuestros hijos. Es decir, que siempre es inevitable, siempre se va a colar algo de lo que a mí me dejaron hacia mi hijo. Haga lo que yo haga. De hecho, mientras más esfuerzo hago en no hacerlo, más se me cuelan otras cosas y eso es lo que termino dando. Es decir, que nosotros educamos a nuestros hijos con la conciencia y con el programa. Es inevitable. Entonces yo dije, pero si eso es inevitable, si esto es así y ya, y además no me pasa a mí, le pasó a mi padre conmigo, le pasó a mi abuelo, entonces yo no le puedo echar la culpa a nadie de las cosas completamente, porque, a ver, yo y mi agresividad, después de haber aprendido un montón de cosas, después de haber estudiado un montón de cosas, después de haber tenido un montón de problemas, resulta que yo soy la mitad de agresivo que era mi padre, y mi padre es la mitad de agresivo que era mi abuelo. Y mi abuelo es la mitad de agresivo que era su padre. Y así. Y mi hijo es la mitad de agresivo que soy yo. Es una mitad por donde quiera que lo mires, porque es menos frecuente, es menos fuerte, es por cosas menos triviales. Y entonces veo como esa mezcla entre sí y no, entre dar y evitar dar, que le di a mi hijo, generó que él sea la mitad de agresivo, que también tira cosas,
Entonces, ¿a quién le echo yo la culpa? A mí, no, porque entonces esa rabia viene de mi papá. Y a mi papá se la ha hecho. No, porque entonces su papá también hacía lo mismo. Pero resulta que nosotros somos mucho más complejos que eso. En realidad no somos la rabia. Somos otro montón de cosas que vienen por parte de mamá y por parte de papá que se llaman personalidad. Imagínate que vemos en un espacio como esa misión de liberarse de la rabia o esa emoción no resuelta o ese trabajo emocional de liberarse de bloqueos, etcétera. Cada uno de ellos, cada uno de esos demonios, cada una de esas historias van viajando en el espacio-tiempo a través de los familiares, como unos espaguetis, van cambiando. Entonces es como que son almas que van reencarnando entre familiares y van trabajando todos esos procesos. Y en ningún momento yo puedo, ni tengo el derecho, ni el deber de picar ese espagueti y decir, ajá, aquí está el problema. Tanto para lo positivo como para lo negativo. No existe un punto donde yo corte y diga, esta persona es el culpable de lo que le pasó a la familia de ahí en adelante. Eso nos revolucionó la vida. Primero, por aprender a perdonarnos como padre, porque no importa el trabajo que estés haciendo, lo que mejor estés haciendo, siempre tu inconsciencia te va a dejar que tu ego actúe bajo el programa que te dejaron y va a cumplir la función de conectar a tu descendencia con la familia a través de los daños, de los traumas y de las misiones de esas cosas que hay que resolver. Entonces, el dejar de machacarse sobre lo que estoy haciendo como padre, wow. El aprender a decir, está bien que yo esté haciendo esto que estoy haciendo, incluso si está mal, porque esto es parte de este aprendizaje. Y además, entender que no hay niño perfecto, no hay crianza perfecta. De hecho, perfecto no significa que no tenga errores, que no tenga problemas. Perfecto significa que continuó su camino y que vivió su historia y que cumplió con su misión emocional. No hay impecabilidad en la crianza, no existe eso de el niño sin errores, sin problemas. Entonces, sí, criar también es esos traumas que le estás dejando, que eso es lo que él va a trabajar cuando sea adulto. Esa es la búsqueda que él va a tener de vuelta hacia entender por qué sus padres le cagaron la vida de esa forma, y lo mismo pasa con nosotros, y es un orden infinito de eso. Me sirvió muchísimo para entender que hemos estado equivocados todo el tiempo al intentar resolver nuestros problemas enfocándonos en el yo, enfocándonos en la individualidad, porque si te das cuenta, las familias son esos espaguetis que se van entrelazando en forma de crinejas, que van viajando en el tiempo, donde esos traumas, esos aprendizajes, esas experiencias se van prolongando y van mutando en forma de árbol. Eso es lo que yo ahora veo cuando estudio la familia, cuando estudio la psicología de alguien. Yo no me puedo entender a mí si no entiendo a mi padre, y no puedo entender a mi padre si no entiendo a su padre. De lo mismo pasa con mi mamá. Yo no puedo entenderme a mí si no entiendo a mi madre y las cosas que ella me dejó, y luego a su madre y las cosas que ella le dejó, y al final estamos en presencia de un árbol. Entonces, a partir de ese entonces, mi foco como psicólogo pasó de la individualidad al árbol genealógico, como protagonista de un devenir emocional, de un acertijo emocional que se está resolviendo. Y claro, como persona también me sirve, porque entonces mi primer frente de rabia hacia las cosas malas que me hizo mi papá y que me hizo mi mamá se disuelven, porque ¿quién le va a echar la culpa? ¿A mi abuela? ¿A la abuela de la abuela? Es todos estamos en lo mismo. Patricia y yo siempre decimos que en vez de desearle a alguien mal, le deseamos que tenga hijos, porque de esa forma le va a permitir continuar con su historia, y que entonces todas las cosas que no ha trabajado se le devuelvan y se le materialicen. Qué bonito es el tener la experiencia de criar a alguien y darte cuenta de que habías estado parado en una posición de defensa y ataque contra tus padres durante tanto tiempo, y apenas tienes un hijo vienes y haces lo mismo. Es demasiado hermoso, porque es un acto de humildad, es un golpe contra el ego, ¡pau, pau, pau!, para poderte ver y poder decir, bueno, ajá, esto es algo más grande que yo. Pero entonces algo pasa, que he conversado con bastantes personas al respecto, y sigue como que
clavado el tema del yo, de la individualidad, de verme a mí como la unidad de análisis. Pero mientras más estudiamos, nos damos cuenta, y ahora más aún, que son los árboles los que están haciendo algo. Y que además esos árboles están conectados más arriba a otras ramas, a otras cosas más grandes, que ya más que la familia tiene que ver con la comunidad, con el país y con la humanidad. Todo eso es una misma cosa, es un mismo entramado. ¿Contra quién disparo? ¿A quién le cobro mis daños emocionales? Hay que aceptar que no hay forma de cobrar ese daño emocional, porque la realidad es que no hay daño. Nuestro ego es parte de nuestro cuerpo, es la parte psicológica de nuestro cuerpo, es una máquina inteligente, es una máquina devoradora de emociones, es una máquina tirana que solo va a por lo suyo, egoísta, que te mantiene viva en este plano. Es esa máquina tirana la que te hace superarte, ponerle límites a los demás, etc. Esa máquina no eres tú. Tú eres el que controla a esa máquina. Eres un ser sin sexo que está controlando a una mujer que le han pasado ciertas cosas. Si nosotros vivimos confundiendo nuestro muñequito, es decir, nuestro cuerpo, o sea, nuestro ego, con lo que nosotros somos, pensamos que todas las cosas malas que nos pasan, las agresiones que nos dan, las groserías que nos dicen, son atentados mortales. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de esto que estoy diciendo y vemos que ese yo está regado en los puntos de la red, está regado entre mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis vecinos, mis amigos, mis gobernantes. Cuando tu ego se disuelve, que no, en realidad no se disuelve, sino que crece, sube de nivel. Entonces, ¿dónde está el ataque? ¿Dónde está la ofensa? Si lo que estoy viendo es un aprendizaje. Pero entonces, ¿por qué me hicieron esto? Y esto es algo que se llama la misión emocional. Todos nosotros, como está descrito en nuestras cartas astrales, tenemos, gracias a todo esto que acabo de describir, un acertijo enfrente. Todos vivimos día a día con un tema en la cabeza, algo que tenemos que superar. Es una ira que tenemos que dejar de expresar, es una preocupación por lo que piensa el otro de mí que tengo que superar, es una forma de comunicarme que tengo que cambiar, es una relación con respecto al trabajo que tengo que transmutar, una rabia que me da cuando la otra persona cree que yo soy estúpido, que tengo que transmutar, etcétera, 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 etcétera. Todos venimos con un paquetico de esos acertijos con el que cargamos toda la vida. Nuestra misión es resolver ese acertijo, es decir, al que se molesta, dejar de molestarse, al que tiene pena, dejar de tener pena, al que es agresivo, dejar de ser agresivo, y así. ¿Qué es eso que va a ser tan importante que yo lo voy a llamar personalidad? Que lo voy a llamar yo soy así, y que en realidad es aquello que tienes que aprender a dejar de ser. Pasamos mucho tiempo siendo aquellos que luego, cuando ya tenemos un hijo, o cuando ya nos llega el primer despertar, o cuando tenemos un accidente, o cuando nos enfermamos, nos damos cuenta de que era eso, que era exactamente lo que tenemos que dejar de ser para empezar a ser quienes nosotros realmente somos. Venimos de algo y vamos hacia otra cosa. Ese viaje es lo que yo llamo la misión emocional. ¿Cuál es tu misión emocional? ¿Cuáles son tus retos, tus tareas, las tareas de Hércules? ¿Cuáles son las tuyas? ¿Qué pasa con los padres? Que los padres son, al comienzo de nuestra vida, ese reflejo fractal del mundo, donde ellos, queriendo y no queriendo, se nos convierten en esos retos que van a definir nuestra misión emocional. ¿Por qué la misión emocional es tan importante? Porque toda persona que no conozca su misión emocional va a estar por siempre perdida, presa de la angustia, presa de la ansiedad, presa de hacer lo que los otros le digan que haga, presa de ir para un lado y para el otro, en empleos, en relaciones, en países, en culturas, simplemente siendo gente. El que sabe su misión emocional, el que sabe qué es eso que le toca trabajar, ya sea porque lo descubrió a través de la astrología, porque es una persona que le cuesta contactar con sus emociones, o ya sea porque te diste cuenta, porque acabas de romper un vidrio y tuviste que pagar 700 euros y dices, ya no puedo más con esto, por favor. Tiene un propósito. Los chamanes describen a las personas como chamanes cuando consiguen ese propósito. En el libro de Carlos Castaneda, El lado activo del infinito, Don Juan define como guerreros
a las personas que se dedican a hacer eso. Como dije en un video que acabo de grabar hace poco, sanar es un estilo de vida, no es algo que ocurre después de una terapia. Esa misión emocional es lo que te define. Esa misión emocional está escondida dentro de nuestra relación con nuestros padres. Gracias, papá. Gracias, mamá. Porque ahora que yo me desarmo y analizo qué es lo que tú me diste, y analizo qué fue lo que hiciste tanto esfuerzo en no darme, me doy cuenta de cuál es mi trabajo en esta familia, de qué es lo que yo tengo que hacer, hacia dónde voy. Y en la medida en la que yo trabaje esas cosas, voy a conseguir paz. Cuando yo tengo tanto que agradecerle a mi papá y a mi mamá, solo por eso a nivel ontológico, espiritual, y cuando yo me di cuenta de que yo no puedo irlo a atacar a él por haberme caído a golpes ese día que no arreglé mi cuarto, y con un poquito de ganas, viene el perdón. Y el perdón no es un acto misericordia, moral, emocional, es un entendimiento, es un insight de entender la verdadera naturaleza humana, que es gregaria, que somos más una manada que una persona. Las personas son como los pelos en la axila de un ser. Las personas somos como dedos de un ser. Si te identificas con el ser, entonces no solamente que las culpas no son solo tuyas, sino que las virtudes todas son tuyas. Y entonces vas a poderlas utilizar, ¿para qué? Para cumplir esa misión emocional. ¿Qué hay luego de cumplir esa misión emocional? Bueno, que te das cuenta de que eres ese ser grandioso, ese Dios del que siempre estoy hablando, y que por ende tienes todo el derecho del mundo de liberarte del montón de pasguatadas al que has estado llamando vida durante tanto tiempo. ¿Qué tiene que ver el tema de los padres con el proyecto Ansiedad Cero? Claro, el que tiene problemas con sus padres, el que lo ha tenido, puede entender la gran cantidad de ansiedad que sus padres generan, pero más allá que eso, como la ansiedad se convierte en un fantasma, en un ruido de fondo, que luego ya uno dice, pero ya yo perdoné a mi papá, ya yo perdoné a mi mamá, pero igual sigo ansioso, ¿cómo hago para quitarme esas cosas? Bueno, una vez que tú te quitas por lo menos ese porcentaje de rencor viviente hacia tu padre y hacia tu madre, o nostalgia, puede ser sensación de abandono porque no estuvo, culpa porque no hablé, porque no le dije, y se murió porque no le dije, etcétera, toda esa carga de sentimientos negativos, cuando tú entiendes que la unidad es el micelio y no la zeta, tienes la oportunidad de ir a probar otras cosas. ¿Y qué son esas otras cosas? Viajar a cuando eras niño y retomar de ahí las cosas que te gustaba hacer. Para nosotros encontrar la divinidad necesitamos mejorar nuestro alimento, mejorar nuestra respiración, nuestros ritmos y gozar, jugar. Los niños son divinos porque ellos están demasiado en contacto con el goce de la experiencia en el mundo 3D. El gozarse una risa, el gozar el tontear, el hacerse cariño, el no hacer nada, el jugar con cosas pequeñas. Todos nosotros adultos que vivimos esa experiencia de ya salir del nido y luego entonces trabajar, etc., nos vamos divirtiendo con lo que nos permiten nuestros amos, con la pantalla, con el periódico, pero se nos olvida, porque además ya lo hicimos un montón de veces, y esas actividades que me llenaban de vida están enterradas junto a traumas que tengo con mis padres. Está ese día que yo estaba jugando con agua y mi papá me cayó a gritos porque se derramó el agua y más nunca lo hice. Ese dibujo que yo hacía constantemente, que luego entonces nos mudamos y ya se me quitaron las ganas de dibujar, etcétera, etcétera. Cuando yo separo a mi padre de mí y ya no analizo que fuiste un hijo de puta conmigo, veo esa historia que él vivió, veo los hijos de puta que fueron con él, veo lo que él pensó que debió hacer, veo lo que me dejó, qué cosas aprendí de él, cuál es la moraleja, cuál fue su misión emocional que no cumplió o que sí cumplió, cuál es esa misión emocional que a mí sí me está ayudando a cumplir. Lo veo como una película, como una historia que tuvo su comienzo y tuvo su final. Lo veo en su mejor momento, lo veo como la moraleja que él deja a la familia, que no es ni mala ni buena. Y por el otro lado quedo yo. ¿Quién soy yo realmente luego de haberme separado de mis padres? ¿Quién soy luego de haberme liberado de esas ataduras y de esos contratos negativos con mis padres? Y la mayoría de las veces lo que encuentras es a un niño. Entonces, esa misión emocional continúa con ir a buscar a ese niño para volver a conectar con el sentido del gozo.
o del goce, no sé cómo se dice, el goce, el gozo, yo prefiero llamarlo la gozadera. Cada día que yo paso un minuto siendo niño, jugando, sintiendo ese éxtasis por la vida, se me va sumando a una capacidad superior para entender cuál es esa misión emocional que tengo, para entender a mi papá y a mi mamá sin drama, cosa que me libera y me permite ir a volver a jugar. Cosa que me permite entonces, sin tener menos rencor, para ir a volver a ver de nuevo una y otra y otra y otra vez la historia de mi padre, la historia de mi madre, y traer nuevas piezas en el rompecabezas que estaban ocultas bajo mi reconcomio. Cuando tú le tienes reconcomio a alguien, ya sea ira, culpa, rabia, etc., lo que tú ves como la historia no es lo que ocurrió, porque estás viendo lo que tu ego te está reclamando que veas. Cuando ese reconcomio baja porque te diste la oportunidad de jugar, ves y dices, ay, pero mira, aquí hay otra cosa, aquí hay algo nuevo, aquí hay una relación, aquí hay algo que le hicieron a mi madre que la hizo ser como ella era. Entonces te conviertes en una estudiosa de tu árbol y pasas días y días y días pensando en cada uno de tus padres, tíos, abuelos, disfrutando, deleitándote de cómo la familia se va construyendo, porque vas viendo ese entrelazamiento de emociones y de trabajos emocionales por los que tú estás pasando, de los cuales tú eres parte, de los cuales tu hijo también es parte. Una vez que comienza ese proceso de desligar la memoria de tu infancia de tu padre y de lo que él hizo o dejó de hacer, vas a encontrar más cosas que te hacían feliz cuando estabas pequeña, y si no las encuentras, búscate unas nuevas, invéntate una niña nueva. Todo confluye en eso, el goce de estar vivo. Es ser irresponsable, ser desnudo, ser salvaje, impulsivo, de una forma juguetona, reírse mucho, decir cosas bonitas afuera, a la gente, gritar en el bosque, en soledad, disfrazarse, pintarse. ¿Y por qué me refiero a todo ese tipo de cosas que son de niño? Porque no cuestan nada, no necesitas energía eléctrica, no necesitas una cuenta de Facebook para disfrutarla, no tienes que estar logueado en nada para disfrutarlo, es un disfrute del hecho de estar vivo. Bueno, queridas, porque no hay ningún chico, buenas noches, me encantó tenerlas acá. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, buenas noches.